buenas noches. Sí, buenas. Buenas noches. Mire, llevo un tiempo dándole vuelta a la cabeza una cosa, una inquietud que tengo, porque la palabra democracia, si hablamos de la palabra en sí misma, de la democracia griega, luego con el tema de la separación de poderes y el sistema casi formal en Estados Unidos de gobierno, usted en muchas intervenciones ha identificado su gran idea de la República Constitucional dentro del término democracia. Antonio, ¿no cree usted que tanto que se ha pateado esta palabra, estamos cayendo en una ambigüedad identificando esta magnífica idea suya dentro de esa palabra democracia, que en sí es una cosa que haríamos de ella lo que realmente no es? ¿No sería más ideal identificar su trabajo, como ya usted lo tiene pensado, que lo ha dicho en otras ocasiones, como laocracia en vez de democracia? Y si por favor puede explicar el término laocrático, que usted vamos, para mí es una idea suya. Sí. Si me hace el favor. Sí. Para toda España, claro. Sí, he comprendido la pregunta. Contestaré la primera parte y en la segunda diré lo que es laocracia. En la primera parte tengo que empezar que cuando Estados Unidos se dota, después de haber ganado la guerra de independencia frente al Reino Unido, al dotarse de una constitución, los constituyentes, los padres de la patria, no saben bien lo que denominar lo que han hecho. Y solamente hay dos cosas seguras. Ellos niegan porque le tienen odio al parlamentarismo, porque el parlamentarismo ha sido el sistema inglés que ha negado la petición de las colonias del norte de América, inglesas, de habla inglesa, han negado la igualdad de derechos de ciudadanos y por tanto eso lo atribuyen a la canallada, el cinismo de un parlamentarismo, de un sistema parlamentario que no acepta la igualdad de sus ciudadanos, porque tan ciudadanos eran los que vivían en la metrópoli como los que vivían en el territorio de las colonias de Estados de América del Norte. Entonces, la discusión y el desconcierto entre los padres de la patria es total. Nadie emplea la palabra democracia. Es más, si lee usted o cualquier persona El Federalista, la revista del periodo constituyente, observarán que la palabra democracia es rechazada, denostada, despreciada prácticamente por todos los padres de la patria, especialmente por Madison. Porque ellos no conciben la democracia más que la democracia griega. La democracia griega es lo que hoy se llama democracia asamblearia o directa. Y Madison decía que esa democracia asamblearia era la del populacho, era plebeya, era grosera, absurda, que eso no lo querían de ninguna manera, que les daba asco. Era un insulto llamarse entre ellos demócratas. Solo hubo uno de los padres de la patria, Hamilton, que no fue presidente, pero fue secretario de Estado, porque murió muy joven en un duelo a espada. Este sí que acertó de verdad. Dijo, mientras que John Adams le contesta a una señora que le pregunta por la calle, ¿pero qué hacen ustedes, señores constituyentes? Y le dice John Adams, le dice, pues señora, la república de las leyes. Bien, pero Hamilton fue mucho más preciso, más científico, y dijo que estaban construyendo la democracia representativa. Amigo, eso ya sí que sabía distinguirlo de la democracia directa o asamblearia. Pasado ese tiempo, llega la Revolución Francesa, 10 años aproximadamente después, y en la Revolución Francesa hay un diputado, uno de los elegidos que se llama Lafayette, que tenía su mujer multimillonaria, tenía mucho dinero, y había reclutado una armada francesa para ir a ayudar a Washington en su lucha contra Inglaterra
ayudado por Francia, como también España ayudó en medida mucho más modesta. Pero Lafayette no era muy inteligente. Era un hombre guapo, de buen tipo, pero no era un hombre culto ni inteligente. Y creyó que el sistema americano era la conclusión lógica en artículos o preceptos cortos legales de un principio fundamental de la democracia que confunde con la Declaración de Derechos Humanos, Derechos Ciudadanos de Virginia. Ese error de Lafayette, que confundió la Constitución como un derivado de un axioma, que el axioma era la Declaración de los Derechos Humanos, motivó que en la Revolución Francesa comenzaran a discutir, en lugar de sobre el articulado de la Constitución, imitando o siguiendo el ejemplo de la americana, empezaron a discutir de principios abstractos, metafísicos, hasta que ya muy avanzado en los meses revolucionarios, nada menos que en el mes de septiembre del 79, cuando ya llevaba, figuraros, desde julio fue la toma de la Bastilla y mucho antes, desde junio, fue la Constitución de los Estados Generales. Así que mucho antes ya se había empezado, y sin embargo, como 1000 metafísicos, 1000 era aproximadamente el número de diputados. Le llaman metafísico, una crítica buenísima que se le hace después, y entonces también lo hacen algunos, a los diputados que discuten de esta metafísica en lugar de ponerse a discutir sobre preceptos concretos de la Constitución, siguiendo el ejemplo de lo que había hecho América, sin caer en el error de Lafayette, que fue derrotado como partido de los norteamericanos, de Estados Unidos, y se siguió entonces la discusión. Entonces empezó la discusión ya de una nueva forma de gobierno que no se la llamó democracia porque ya no se imitaba a Estados Unidos. Entonces, que la Revolución Francesa no constituye una democracia, sino que instaura y descubre la posibilidad de que un pueblo sometido a tiranía o a monarquía absoluta pueda encontrar su libertad, pero no democracia. El término democracia en Europa prácticamente es desconocido. Después de la Revolución Francesa tampoco se habla de democracia. Y en las revoluciones sociales del año 1848 tampoco se habla de revolución democrática. Se le llama revoluciones socialistas o social, pero no democrática. Es más, ya en el segundo periodo, en la segunda mitad del siglo XIX, Disraeli, el célebre y gran ministro del Imperio Británico, le llaman un demócrata y se ofende, diciendo, ¿cómo yo demócrata? ¿Qué es eso? Yo no soy demócrata, yo soy un parlamentarista y liberal, pero demócrata no. Pero Wilson, en la Primera Guerra Mundial, en la europea primera, mandó 1 millón de soldados a Europa y tuvo que, en la propaganda para enrolarlos, convencer a los soldados americanos que venían voluntarios a Europa, que venían a Europa a combatir por el mismo sistema democrático que tenían Estados Unidos. Y en Europa empieza a hablarse corrientemente de las democracias europeas, que no había ninguna. Y eso ha pasado igual con la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez distinto. El ejército americano libera a Europa de Mussolini, de Hitler y de todos los demás dictadores, menos de Franco, menos del dictador español. Y en los países liberados impone el ejército de Estados Unidos, sobre todo, al mando de Eisenhower y General Marshall, aprovecha la reconstrucción de Europa y el Plan Marshall para imponer unas constituciones que llaman democráticos todos, no solo los americanos, sino también los europeos. Y esa confusión, no son democráticas. Para que una constitución sea democrática requiere reunir 2 requisitos indispensables. Y no hablaré de la independencia del poder judicial, porque no es un tercer poder. La misión de los jueces es garantizar que los otros poderes no le perturben su función. Ser independientes no es tener poder. Y la aspiración de los jueces y de la judicial no es tener poder, sino ser independientes. Los únicos poderes que tienen que estar separados de verdad, no, también el independiente como es natural, pero esa es otra cuestión. Lo único son el Ejecutivo y el Legislativo.
En Europa no hay un solo, salvo luego hablaremos de Francia. En Inglaterra no está separado. No hay separación de poderes en Inglaterra, ni hay democracia en Inglaterra. Si se la llama democracia es por confusión e ignorancia. Antes estaban muy orgullosos de tener un régimen parlamentario de gabinete donde el legislativo, elegido para el Parlamento, es el que designa, que si tiene la mayoría, que la tiene siempre, mayoría, porque por ser la simple le basta, es el que designa al gobierno, al primer ministro. Por lo tanto, no hay separación de poderes. El primer ministro depende, como luego depende totalmente de la voluntad mayoritaria del poder legislativo, como lo hemos visto ahora recientemente en el Brexit, donde fue expulsado Cameron y fue nombrada Theresa May. Eso en Inglaterra. En el resto de Francia pasa lo mismo, salvo en Francia. En Francia también, después de la guerra, era lo mismo. Pero De Gaulle, mucho más tarde, en el año ya 56, mediante un golpe de Estado motivado para poner fin a la guerra de Argelia, dictó una nueva constitución, donde introduce, en primer lugar, modifica la representación política, que en Francia era era la representación proporcional. Y De Gaulle introduce la representación mayoritaria por distritos pequeños, que es la verdadera representación. Y introduce además una aparente separación de poderes al elegir el presidente de la República por una elección directa, por sufragio universal. Pero digo aparente, porque no hay de verdad separación de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, desde el momento en que en esa constitución de Gaulle el legislativo tiene que aprobar el proyecto de gobierno y la gestión que va a ser el gobierno del ejecutivo, nombrado, sí, por el presidente de la República, pero que su programa ha de ser aprobado por la Asamblea. Por eso no hay ninguna democracia verdadera en toda Europa. No hay nada más que una, que es la de Estados Unidos. Con eso he respondido a su primera cuestión. Y la segunda era... laocrático. Sí, el término laocrático. Por tanto, yo considero que, antes de pasar al término laocrático, considero que está bien llamarle democracia a Estados Unidos, porque democracia es solamente reglas de juego democráticas, constitución democrática, no que la política del gobierno sea igualitaria, como se entiende en Europa por democrático, socialista o social. No, no, no. Si la democracia son reglas de juego de una democracia representativa. Como en Europa no hay democracia representativa, no hay representación, salvo en Francia, y no hay separación de poderes, en Europa no hay democracia representativa. Luego no hay que inventar nada, hay que seguir llevando las cosas por su nombre y decir, en Europa no hay democracia. Ahora yo propongo no